Saludos mis hermanos, Dios me les bendiga grande y poderosamente. Como cada semana, espero que se encuentren bien, que tengan salud, que tengan provisión, que tengan la dirección de Dios y que su gracia y su paz esté con ustedes. En esta oportunidad vamos a estar terminando nuestra serie de Segunda de Pedro. Como ustedes saben, este último mes hemos estado estudiando la segunda carta de Pedro. Como vimos en el capítulo 1, el apóstol Pedro escribió esta carta sabiendo por parte o siendo notificado por parte del Señor Jesucristo que su tiempo de muerte estaba cerca, por lo que procuró utilizar este escrito para de alguna manera exhortar y preparar a los creyentes para que pudieran seguir adelante con el ministerio de la iglesia, con el ministerio del evangelio, luego de su partida. Por eso en el capítulo 1, él nos habla de lo que significa ser participantes de la naturaleza divina, de la naturaleza espiritual, ¿verdad? Y sabemos que cuando él habla de ser participantes, no nos está hablando simplemente de participar, valga la redundancia, en una actividad. No nos está diciendo que simplemente seamos parte de un ministerio, sino que comencemos y andemos en el proceso de añadir para nuestra fe todo lo que necesitamos para crecer espiritualmente. Luego, dentro del mismo capítulo 1, vimos cómo él hace la exhortación a que nos aferremos a la palabra profética más segura, que son las Sagradas Escrituras, y debemos aferrarnos a ellas como una antorcha que brilla en lugar oscuro para no caer en la oscuridad del pecado y del error, cosa que era muy posible, ya que en el tiempo de los apóstoles se levantaron falsos maestros, de la misma manera que en el tiempo de Israel, falsos profetas se levantaron también. Por eso él dedica todo el capítulo 2 para darnos un cuadro completo, una descripción bien detallada, para que podamos distinguir a esos falsos maestros que quieren introducirse en las iglesias para cambiar la doctrina, para enseñar el error y producir todo tipo de blasfemias en el proceso. Y por último está el capítulo 3, que es justamente el que vamos a estar desarrollando en esta oportunidad. Vamos a leer los primeros versículos. Por ahora vamos a estar leyendo del versículo 1 al versículo 4. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador, dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? El tercer capítulo de esta carta es un capítulo bastante especial porque se enfoca en una verdad muy valiosa. Y esa verdad es justamente la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el apóstol Pedro quiere que los creyentes tengan una visión correcta de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, ya que hay falsos maestros y aún hay impíos, incrédulos, que dudan y cuestionan la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a examinar qué nos dice el apóstol por revelación del Espíritu Santo en esta carta sobre la segunda venida de Cristo. Señor Dios y amado Padre Celestial,
Te ruego en este momento para que seas tú guiando mis palabras. Dame el entendimiento, dame la sabiduría para poder compartirla. También te pido por los hermanos, Señor, para que en este momento puedan estar bien atentos, bien concentrados, no a mi persona, Señor, sino a tu palabra, ya que en ella es donde encontramos palabras de vida eterna. Ayúdanos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Ok. Fíjense bien, esta carta comienza con, o este capítulo, pudiéramos decir, comienza con estos versículos de introducción. Amados, esta es la segunda carta que os escribo. Ahora, recuerda que la primera es justamente primera de Pedro. Y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria, ¿verdad? Ahora, cuando se habla acá de memoria, no estamos hablando simple y llanamente de tener un recuerdo, sino que la palabra griega para memoria habla más bien de tener una especie de monumento. Es decir, tener algo que me ayude a recordar la palabra de Dios. Por lo menos en Venezuela, en todas las ciudades de Venezuela, siempre hay una Plaza Bolívar. ¿Y cuál es el tema? ¿Cuál es la razón de tener una Plaza Bolívar con la escultura de Simón Bolívar en el caballo y el título El Libertador de Venezuela? ¿Cuál es la razón de tener esas plazas con esos monumentos y esas esculturas? Pues la razón es de que el venezolano pueda tener memoria, que el monumento, la estatua, le ayude a recordar el hecho histórico de que Simón Bolívar libertó Venezuela. Entonces el apóstol Pedro dice que él está escribiendo estas cartas justamente para que la carta sirva como un monumento, o sea una herramienta que te ayude a recordar. En este caso, ¿qué te tiene que ayudar a recordar? Dice, para que tengáis memoria de las palabras que han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Entonces, esto es bien interesante porque el apóstol Pedro está resumiendo lo que hoy en día nosotros conocemos como la Biblia. ¿Qué es la Biblia para nosotros? La Biblia es el libro donde están toda la colección de escritos producidos por Dios para su pueblo. Ahora, en el tiempo del apóstol Pedro no se le llamaba Biblia. En el tiempo del apóstol Pedro tú tenías el Antiguo Testamento que los judíos conocían como el Tanakh. Y luego, en el tiempo de los apóstoles, comenzaron a surgir los evangelios y luego las cartas, ¿sí? Entonces, en este tiempo en particular no se le llamaba Biblia, se le llamaba las Sagradas Escrituras, el Tanakh al Antiguo Testamento y las cartas y los evangelios a lo que el Señor Jesucristo junto a sus discípulos estaba produciendo. Ahora, fíjese cómo el apóstol Pedro dice, ustedes como creyentes deben procurar tener un monumento, es decir, tener un recordatorio de todo lo que Dios nos ha dicho. En el Antiguo Testamento a través de sus santos profetas, pero ahora en el Nuevo Testamento debemos recordar, fíjese que dice las palabras que han sido dichas por los santos profetas, pero en cuanto al Nuevo Testamento dice y del mandamiento del Señor y Salvador, que es Cristo Jesús, dado por vuestros apóstoles. Entonces él está explicando las cartas, los evangelios que nosotros estamos escribiendo no vienen de nosotros, sino vienen de parte del Señor Jesucristo. Por eso el creyente debe recordar, debe guardar en su corazón tanto lo que Dios produjo en el Antiguo Testamento como lo que el Señor produjo en el Nuevo Testamento a través de los apóstoles. Ahora, versículo 3. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento?
Y advenimiento significa venida. Entonces, el apóstol Pedro exhorta a los creyentes a través de esta carta a recuerden, conviertan la palabra de Dios en un monumento que constantemente les ayude a recordar todo lo que se nos ha dicho. Porque viene el tiempo donde van a venir burladores, que van a cuestionar, que van a dudar, que van a cambiar, que van a contradecir lo que Dios ya ha dicho. Y a partir de este punto está el tema central de la venida de Cristo. Ahora, vamos a dividir la carta a partir del versículo 4 en 3 partes. En todo este capítulo, la venida de Cristo es un tema central. Pero este capítulo nos muestra 3 ópticas, o sea, 3 perspectivas distintas de la venida de Cristo. Primeramente, desde el versículo 4 hasta el versículo 7, nos muestra cómo ve el incrédulo la venida de Cristo. Como usted sabe, Dios ha anunciado su venida, tanto a los creyentes como a los incrédulos. A los creyentes para salvación y gloria, pero a los incrédulos para condenación y para juicio y condenación. Entonces la venida de Cristo ha sido anunciada absolutamente para todos. Pero el incrédulo ve de una manera muy distinta la venida de Cristo Jesús a cómo lo ve un creyente. Entonces fíjense lo que dice el versículo 4, diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen, así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados para la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. En estos versículos, el apóstol Pedro nos deja ver cómo los incrédulos perciben la venida de Cristo. Primeramente, ellos dicen: ¿dónde está la venida de Cristo? He escuchado incrédulos que dicen: bueno, ¿y cuándo se supone que va a venir Cristo? Si tenemos 2000 años esperándolo. Y básicamente están dudando, están cuestionando que la venida del Señor Jesucristo sea real. Entonces hay que estar claro, para el incrédulo, la venida de Cristo no es real. La cuestionan, dudan, algunos hasta se burlan de la idea de que Cristo Jesús va a venir. Y el argumento para dudar de ellos es que ellos dicen: pero es que todas las cosas permanecen igual. Aquí el apóstol Pedro escribió lo que dicen los incrédulos: porque desde el día en que los padres durmieron hasta todas las cosas, porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Es decir, hay gente que dice: yo no creo que Jesús vaya a venir porque todas las cosas siguen igual. El malo sigue siendo lo malo, el bueno sigue siendo lo bueno, el mundo gira, avanza, sigue la tecnología, siguen los conflictos, las guerras. Y hay muchas personas que dicen: yo no creo que Él vaya a venir porque todo sigue igual. Pero ellos no solamente no creen, sino que también ignoran la primera venida de Cristo Jesús. Dice: estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Ahora, ¿qué nos están diciendo acá? La gente que hoy en día duda de la venida de nuestro Señor Jesucristo es igual a las personas en el tiempo de Noé. Que el Señor les dijo: va a venir el juicio, va a venir el diluvio. La gente no creyó que eso fuera a venir. Y a la gente se le olvidó, ignoraron voluntariamente que el diluvio iba a venir porque Dios tiene control de la creación.
Entonces él podía usar la creación para destruir el mundo. La gente lo ignoró voluntariamente. ¿Y cuál fue el precio? Fueron destruidos a través del diluvio. Entonces el apóstol Pedro dice, la gente que hoy en día ignora que el mundo fue creado por Dios y el mundo es controlado por Él, y por eso Él va a usar el mundo para traer, o sea, va a usar la creación para traer juicio, es exactamente la misma gente, son igualitos a la gente que vivió en el tiempo de Noé. Ellos ignoraron que Dios era el creador y que iba a traer juicio, y por eso fueron destruidos con el diluvio. Hoy en día Dios está anunciando que va a regresar y que va a traer juicio, y los que lo ignoren van a sufrir las mismas consecuencias que sufrió la gente en el tiempo de Noé. Solo que en el versículo 7 se nos hace una observación, una nota especial del juicio de Dios. Versículo 7, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra. Es decir, el mismo Dios que condenó al mundo antiguo con el diluvio, ese mismo Dios con esa misma palabra va a condenar al mundo actual, los seres humanos que viven en este tiempo. Pero ¿qué nos dice la Biblia? Que los cielos y la tierra que ahora existen están apartados, están guardados para ser destruidos, pero esta vez no con agua, sino con fuego. Guardados para el fuego el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Entonces, ¿qué piensan los incrédulos de la venida de Cristo? Ellos dudan, la cuestionan, ellos dicen las cosas siguen como desde el principio, pero ellos ignoran voluntariamente que el Dios de la creación es el que está colocando este juicio. Y así como cumplió su juicio en el pasado, lo va a cumplir en el futuro. Entonces, no se deje desanimar, no se deje desalentar por la burla de los incrédulos. Y más bien recuerde que así le pasó a Noé. Todo el mundo se burló por un siglo de Noé. Pero su risa, su burla se convirtió en lloro cuando el diluvio cayó encima de ellos y el arca, que era la única fuente de salvación, estaba cerrada. Entonces, así ve el incrédulo la venida de Cristo. Ahora, del versículo 8 al versículo 10, el apóstol Pedro nos muestra cómo ve Dios su propia venida. ¿Sí? ¿Qué dice Dios del hecho de que Él va a venir? Vamos a examinar aquí los versículos del 8 al 10. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Estos 3 versículos nos ayudan a ver cómo ve Dios su propia venida. Lo primero que Dios considera en cuanto a su venida es el tiempo. El ser humano tiene un tiempo muy corto y muy limitado, porque básicamente el más fuerte de los seres humanos, hablo en cuanto a salud, con muy duras penas, o sea, a duras penas, puede llegar a los 100 años. Y si llega a los 100 años, le falla la vista, le fallan los ojos, le fallan las piernas, le falla hasta la piel. Entonces, el tiempo para el ser humano es una tremenda y grande limitación. Ahora, estamos hablando de 100 años, si tienes muy buena salud. Pero hay gente que lastimosamente no llega a los 50 años, hay gente que no llega a los 60, hay gente que no llega a los 70.
Entonces, el tiempo para el ser humano es una limitante. Ahora, fíjese bien, para nosotros, 60 años es mucho. 70 años es mucho. Pero, ¿cómo ve Dios el tiempo? En versículo 8 dice, amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Ahora, mis hermanos, esto es poesía, ¿sí? Esto no es doctrina. El apóstol Pedro no nos está queriendo decir que para Dios 1000 años son un día, o viceversa. Un día para Dios son 1000 años. No. El apóstol Pedro está citando el Salmo 94, capítulo 90, versículo 4. Ahora, justamente el Salmo 90 habla de la eternidad de Dios. Como Dios es eterno, siempre ha existido y siempre existirá, el tiempo no es una limitante para Él, porque Dios existe fuera de tiempo. El tiempo nos afecta a nosotros, pero el tiempo no afecta a Dios, porque Dios existe fuera del tiempo. Entonces, cuando nos dice acá que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día, lo que nos están queriendo decir es que para Dios el tiempo no es problema. El tiempo no es una limitante, el tiempo no es una dificultad. Dios tiene control del tiempo. Y como Dios es eterno, a Dios le da igual un día que 1000 años, por su eternidad. Para nosotros un día es muy poquito y 1000 años es demasiado, pero Dios, que es eterno, dice, a un día, 1000 años, voy a seguir existiendo, voy a seguir andando. Entonces, el Señor no está parado, o el tema del tiempo no le estorba para venir. Versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, esto es tremendo. ¿Qué dice Dios de su venida? Él dice, no es que yo estoy esperando una fecha en particular. Yo iba a venir, pero el virus, entonces bueno, tengo que esperar a que pase la pandemia para poder llevarme a los míos y traer el apocalipsis. O sea, los eventos de la historia humana no complican, no dificultan la venida del Señor. A nosotros nos pudiera parecer que el Señor está tardando, ¿sí? Pero Dios dice, no es que yo tarde, sino que estoy esperando. El Señor dice, yo soy paciente. Y cuando Él dice que yo soy paciente, lo que está diciendo es que si yo voy en este momento, muchas personas van a ser condenadas. Muchas personas van a quedar sin la oportunidad de salvación. Entonces, ¿qué está haciendo el Señor? El Señor está dando tiempo para que personas conozcan el Evangelio, para que personas sean convencidas por el Espíritu Santo, puedan arrepentirse, puedan venir a salvación. Entonces, no es que el tiempo sea una limitante para Dios. No es que los eventos de nuestra historia compliquen los planes de Dios. El Señor dice, yo estoy dando tiempo. Yo estoy siendo paciente porque no quiero que ninguno perezca. Y esa es una frase que cada creyente debe subrayar en su corazón. Dios no quiere salvar a unos. Dios quiere salvarlo a todos. Dios no quiere que ninguno perezca. Entonces, cada día que amaneces siendo salvo y Dios no ha venido, date cuenta que es un día más que el Señor está regalando por paciencia a los incrédulos, no queriendo que ninguno perezca, sino que la mayor cantidad de gente pueda venir a los pies de Cristo. Ahora, el hecho de que Él sea paciente no quiere decir que va a cancelar
su venida. No quiere decir que Él va a cancelar su juicio, que va a cancelar la condenación del mundo. El versículo 10 dice, pero el día del Señor vendrá. Entonces, la venida del Señor Jesucristo es un hecho inevitable. Va a ocurrir sí porque sí. La gente dice, no, yo no creo en eso. Y creen que porque dicen, bueno, yo no creo, entonces no va a ocurrir. La realidad es que si la gente cree, va a ocurrir. Y si la gente no cree, igual va a ocurrir. El Señor dice, no se confundan, porque el hecho de que yo sea paciente no quiere decir que lo voy a cancelar. Ese evento realmente va a ocurrir. Cristo va a venir. Esta vez no como el bebé que nació en el pesebre, no como el carpintero. Esta vez viene como el rey del mundo. Y cuando nos dicen el versículo 10, el día del Señor. El día del Señor es un título tomado del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, el día del Señor significaba el día que Dios iba a venir para ajustar cuentas. Era el día que Dios iba a manifestar su juicio sobre quien lo mereciera. En el Antiguo Testamento hubo varios días del Señor. El diluvio fue un día del Señor, porque ese día él trajo juicio sobre el mundo. El día que se destruyó a Sodoma y a Gomorra fue un día del Señor, porque ese día él trajo juicio y condenación sobre Sodoma y Gomorra. El día de la caída de Jericó fue un día del Señor. ¿Por qué? Porque Dios le había anunciado a los cananeos que ellos iban a ser destruidos, y ese día el Señor utilizó a Josué y a los israelitas para manifestar su juicio. Fue un día del Señor. Pero el día del Señor no es solamente para los incrédulos. El pueblo de Israel experimentó el día del Señor. Porque en la ley estaba dicho que si el pueblo de Israel abandonaba la ley, Dios iba a venir sobre ellos y los iba a llevar al exilio. De manera que el día que el reino de Israel fue llevado cautivo por Asiria y el pueblo y el reino de Judá fue llevado cautivo por Babilonia, fue el día del Señor. Entonces, comprenda, el día del Señor es una expresión que viene del Antiguo Testamento y básicamente significa el día que Dios viene para juzgar y para condenar. Entonces, ya todos esos días del Señor pasaron, pero viene un nuevo día del Señor. Y este nuevo día del Señor es cuando Él va a traer juicio sobre el mundo actual. Así que el Señor es paciente, pero su paciencia no anula, su paciencia no cancela el hecho de que va a venir a traer juicio. Por eso Él dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos. Esto es tremendo. Yo no sé si su imaginación le da para visualizar esto, pero cuando habla acá de que los elementos ardiendo serán deshechos, elementos son como los materiales. Entonces, Dios está tratando de decir como que el día que yo venga y traiga mi juicio, yo voy a destruir la tierra y todo lo que en ella hay va a ser quemado, ¿sí? Imagínense la tierra quemada, el cielo quemado, animales, árboles, piedras, absolutamente todo va a... O sea, todos los materiales con los que está construido la Tierra, nuestro planeta, van a ser quemados, van a ser destruidos. Y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Hermanos, si hay un lugar en la tierra que usted quiere ver, que usted quiere conocer, aprovéchelo a conocerlo antes de la venida del Señor.
Porque cuando Él venga, Él va a quemar, va a destruir todo lo que hay en la tierra. La Torre Eiffel va a ser destruida. La Estatua de la Libertad va a ser destruida. La Gran Barrera de Coral en Australia va a ser destruida. Las pirámides de Egipto. Fíjese bien, dice, las obras que en ella hay serán quemadas. El mundo, la tierra que nosotros conocemos va a ser completamente destruida. Por eso el Señor dice, por eso yo estoy siendo paciente, porque cuando venga se acabó la paciencia, cuando vengo es para juicio, condenación, destrucción con fuego. Entonces, si usted no ha creído en Cristo Jesús, no abuse de la paciencia del Señor. Si tiene la oportunidad de recibir a Cristo hoy, aprovéchela. Y si usted ya es salvo, si usted ya es creyente, comprenda que los incrédulos a su alrededor están contra reloj y corren el peligro de ser alcanzados por este juicio, por esta destrucción. Lo que nos lleva a la tercera parte de la carta. Hemos visto la exhortación del apóstol Pedro de recordar lo que se nos dijo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, porque van a venir burladores que van a cuestionar todo lo que hay en la Biblia, cosa que estamos viendo hoy en día. Ahora, Cristo Jesús ha prometido venir. Los incrédulos piensan que es mentira y por eso se burlan y por eso no lo toman en cuenta, porque creen que es un cuento. Pero Dios ha hablado con mucha claridad. Él dice, no lo estoy retrasando, estoy siendo paciente, pero mi paciencia tiene su límite y voy a venir como ladrón en la noche para traer juicio y destrucción con fuego sobre este mundo. Ahora, del versículo 11 hasta el versículo 18 nos muestra la óptica que debe tener el creyente. Versículo 11 dice, puesto que todas estas cosas han de ser desechadas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? ¿Qué debe hacer el creyente sabiendo que su Señor viene? El Señor dice, no vale la pena que te aferres a este mundo. No vale la pena que te pongas cómodo en este mundo. La visión del Señor para el creyente es, toma lo necesario, toma lo que necesitas y aprovecha lo que yo te permito tener, pero no eches raíces en este mundo. No te aferres de Él, no te acostumbres a Él pensando que para siempre esta va a ser tu realidad. Porque el día que menos esperamos, Dios nos va a sacar de este mundo. Luego que nos saque, Él va a traer juicio sobre esta tierra. Y fíjate cómo vuelve a hacer énfasis a la destrucción con fuego. Él dice en el versículo 12, esperando y apresurando para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos siendo quemados, se fundirán. ¿Sabe que el fuego, para que encienda, necesita oxígeno? Donde hay oxígeno, se puede encender fuego. Ahora, no sé si te recuerda, pero nosotros respiramos oxígeno. Y respiramos oxígeno porque toda nuestra atmósfera está llena de oxígeno. Ahora, le voy a dar este dato para de repente encender o ayudar su imaginación. Cuando los científicos desarrollaron la primera bomba nuclear, algunos tenían miedo de probarla, porque tenían la idea de que una bomba atómica, una bomba nuclear,
podía producir suficiente calor como para incendiar la atmósfera. O sea, llenar todo el aire de fuego. Luego calcularon y se dieron cuenta que esa bomba no pudiera producir el suficiente calor como para encender la atmósfera. Pero el asunto es que Dios sí tiene el poder para hacerlo. Ahora, imagínense qué va a ocurrir con el mundo, con la tierra, si el Señor le prende fuego absolutamente a todo. Esto no es poesía. Dios está diciéndonos de una manera muy gráfica la manera en que Él piensa ponerle fin a esta creación corrupta que se ha contaminado por el pecado. Dice, los elementos, siendo deshechos, se fundirán. ¿Usted se imagina un fuego tan grande y tan intenso que derrita aún hasta las mismas montañas? Ese es el fuego que Dios va a traer sobre este mundo. Esa es la destrucción que Dios va a traer sobre esta tierra. Hermano, Dios no va a dejar huella de que los seres humanos vivieron sobre este planeta. Ahora, ¿por qué va a hacerlo? ¿Por qué va a destruir todo? El versículo 12, versículo 13, pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. ¿Qué nos está queriendo decir Dios? El Señor quiere borrar todo recuerdo de pecado. Por eso Él va a destruir el mundo que fue construido con pecado. Él va a borrar toda huella del producto de la corrupción de los seres humanos. Pero lo va a hacer con el propósito de traer un nuevo cielo, con el propósito de traer una nueva tierra, donde no va a haber pecado, donde no va a haber maldad, sino va a morar la justicia. Es decir, el Señor va a convertir a la tierra en un nuevo Edén para todos los seres humanos que Él salvó. Entonces, siendo nosotros creyentes, siendo nosotros convencidos por el Espíritu Santo, nosotros vamos a tener una óptica muy distinta al incrédulo. El incrédulo ve la venida de Cristo como un cuento, como un mito, como algo que dicen los cristianos que va a ocurrir. Pero nosotros estamos llamados a prepararnos para ese evento. Y sabiendo que todo eso viene en camino, el Señor lo que nos dice es: prepárense. En lugar de vivir para el mundo, de ser parte del mundo, el Señor dice: más bien, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Santo es consagrado para Dios y piadoso es estar dedicado. Entonces, cuando dicen santa y piadosa manera de vivir, lo que te están diciendo es apartado del mundo, apartado del pecado, pero dedicado para la obra de Dios. Así quiere el Señor encontrarte. Y de esta manera el apóstol Pedro termina su carta. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tener entendimiento que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. El apóstol Pedro nos exhorta a que confiemos en la enseñanza que Dios nos está dando. El apóstol Pedro reconoce, hay cosas un poco difíciles de entender,
Y él dice como que, bueno, ahí tienen el ejemplo del apóstol Pablo, y es tremendo, porque a través de esta manera, Pedro está confirmando a Pablo como un mensajero inspirado de Cristo Jesús. Y cuando Pablo toca los mismos temas de Pedro, entonces Pablo también está confirmando a Pedro. Entonces, de esa manera se ve cómo Pedro, Pablo y los apóstoles realmente fueron gente inspirada por Dios. Ahora, ¿qué se nos dice? Que tengamos cuidado. Porque esta es la venida de Cristo, el Apocalipsis, el arrebatamiento, son temas complicados. O sea, son temas difíciles que, mira, hay que tomar su buen tiempo de estudio, hay que tomar su buen tiempo de meditación para poder asimilarlos. Y por eso justamente hay que tener cuidado de no creer cualquier cosa que escuchamos, de no creer cualquier cosa que leemos, sino deberá siempre estar confirmando que lo que estamos estudiando, que lo que estamos diciendo, que lo que estamos enseñando, que lo que estamos aprendiendo, realmente es lo que está escrito en la Biblia. Entonces el apóstol termina esta carta diciendo: así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces el apóstol Pedro termina su carta utilizando la venida de Cristo para darle impulso a los creyentes, para darles el ánimo, para que más bien se motiven a seguir creciendo y a seguir avanzando en la carrera cristiana, en la vida con Cristo. Entonces, de esa misma manera termino esta enseñanza. Aprenda a aprovechar lo que usted sabe de la venida de Cristo para fortalecerse, para prepararse para esa futura realidad. Dios le bendiga grande y poderosamente.